Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a un capítulo más de la serie 66. El día de hoy vamos a estudiar el libro de Segunda de Timoteo, una de las cartas finales que el apóstol Pablo hace. Y es una carta muy padre porque aparte de que es la continuación de Primera Timoteo, es este mensaje que le da este gran discípulo, gran apóstol, que es Pablo, a un joven y cómo vemos aquí cómo está pasando la batuta de lo que él vivió, de lo que Pablo era, del inicio de la iglesia a una siguiente generación. Hoy es muy padre poder ver cómo dentro de esta iglesia han ido generación tras generación pasando la estafeta para, para seguir con estas predicaciones y seguir conservando la doctrina que viene basada en la Biblia. Entonces, es un estudio muy padre, me gustó mucho estudiarlo esta vez. Y va muy enfocado a jóvenes y sobre todo gente que es segunda generación de maestros, alguien que son discípulos y alguien que está empezando a ministrar o a ser pastor. Es un libro muy bonito para él. Entonces, me gustaría hoy empezar, antes que nada, agradeciendo a Dios por un día más de vida y por salud. Y empezar con una oración este estudio. Si me acompañan, por favor. Dios, pues cuántas gracias te damos, Señor, porque nos das un día más de vida. A veces lo damos muy por hecho el que podamos despertar y ver un día más. Pero en tiempos como estos nos damos cuenta que es un verdadero milagro y es una verdadera bendición poder abrir los ojos, tener a nuestra familia, tener salud, tener un lugar donde vivir, tener comida, tener trabajo. Y te damos muchas gracias por eso, Señor. Te pido mucho por las personas que, que están sufriendo, batallando con alguno de estos temas, Señor. Te pido mucho por las personas que están enfermas en nuestra iglesia. Te pedimos que los cures, Señor, que les des paz, les des tranquilidad y que puedan recuperar su salud lo antes posible, Señor. Te pido mucho porque protejas a todos nosotros, Señor, tus familias, tus amigos, tus seres queridos, de este virus principalmente, Señor, y de todas las enfermedades que hay alrededor de nosotros, Señor, de los pecados que también son recurrentes en nuestras vidas, Señor, y también de delincuencia, problemas económicos, todo eso, Señor. Te pedimos, protégenos, cuídanos y sobre todo danos paz y entendimiento para saber qué hacer en cada uno de estos temas, Señor. Sabemos que tú tienes control de ellos, Señor. Así que danos esa paz, por favor. Te pido muy mucho, Señor, porque bendigas este estudio. Te doy muchas gracias por la vida de Pablo, la vida de Timoteo. Te doy gracias porque tenemos la Biblia, porque tenemos grandes predicadores y maestros, Señor, en esta iglesia que nos han ido formando y nos han ido enseñando día con día, así como Pablo le enseñaba a Timoteo. Te agradecemos mucho todo esto, Señor, y te pedimos, te rogamos por nuestro país, Señor, porque también pueda salir adelante, sobre todo en este tiempo complicado de enfermedad, Señor. Bendice mucho este estudio, te lo pido mucho en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues bueno, como les decía, pues espero que estemos bien, que, que, que puedan tener salud. Entonces vamos a empezar con este estudio. Voy a compartir la presentación. Verán que a mí me gusta poner los logos y los dibujitos. Como lo decía al principio, este es un estudio muy bonito porque es el paso de estafeta, como vemos aquí en la imagen, de Pablo a Timoteo. La primera carta de Timoteo es cuando Pablo lo deja en Éfeso, le encarga esa iglesia cosmopolita, esa iglesia que traía doctrinas falsas, que ya estaba envaneciendo, y le encarga y le da una serie de instrucciones Pablo de cómo debe de ser la iglesia allí. Esta segunda carta a Timoteo va más dirigida a él, no es tanto de qué tiene que hacer con la gente que va a la iglesia, sino de cómo debe comportarse y cómo debe ser él ante siendo como un pastor en esa iglesia. Él era el encargado por Pablo para la iglesia de Éfeso. Entonces, entrando ya en materia, vamos a ver qué dice el libro de 2 Timoteo. Bueno, continuando con los estudios que hemos tenido últimamente, pues esta también es una carta que hace Pablo a,
a Timoteo en este caso, así como les hizo a los corintios, a los efesios, a los hebreos, todo esto. Esta es una carta que va dirigida a una persona, no va dirigida a la iglesia, sino va dirigida a una persona, en este caso a Timoteo, y estas son conocidas como las epístolas pastorales. Primera, segunda de Timoteo y Tito son conocidas así, porque son instrucciones que da Pablo directamente al pastor de esa iglesia, que en este caso es Timoteo, para que crezcan ellos y puedan tener un buen ministerio dentro de esta iglesia. Como vemos, Pablo escribe esta carta a Timoteo. Él escribe estando en Roma, según esto, y está escrito en el idioma griego. Entonces, ¿por qué también es importante el idioma griego? La carta puede ser entre el 60 y 63 después de Cristo, que es cuando Pablo está en Roma, encarcelado. Digamos que es un poquito antes de cuando se llega el incendio de Roma, cuando Nerón empieza a perseguir a los cristianos. Todo está pasando en Roma, cuando en Éfeso Timoteo está eh, recibiendo la carta de Pablo para, continuar su ministerio de pastor. Ahí. ¿Quién era Timoteo? Timoteo era una persona, un joven, bueno, en ese entonces, nacido en Listra, que era una colonia romana que hoy se ubicaría en Turquía. La Biblia menciona que su abuela se llamaba Loida y su madre Eunice, y ambas eran judías que estaban, lo digo, en este lugar que se llama Listra, y su padre era un griego. De ahí por el hecho de que el idioma que manejaba Pablo sus cartas, pues bueno, le era muy conocido a Timoteo. ¿Por qué les menciono a la abuela y a la madre de Timoteo? Porque ellas dos juegan un papel muy importante en lo que es Timoteo y en la formación de su carácter y de su vida. Timoteo es encontrado por Pablo, por Bernabé, ahí estando en Listra, y desde ahí Timoteo se junta con Pablo y Pablo lo hace su discípulo. Él va con Pablo a los viajes misioneros, come, estudia. Pablo le cuenta sus historias, incluso sufre persecución junto con Pablo, estuvieron encarcelados juntos. O sea, tiene una relación muy estrecha. De hecho, es como el discípulo que más quiere Pablo. Y esta relación hace que Pablo confíe tanto en Timoteo que le encarga esta iglesia de Éfeso, que era pues una iglesia complicada en sí por el estilo de la ciudad donde se encontraba, que como les digo, es muy cosmopolita, como lo veíamos la semana pasada, como decía Javi, como el Nueva York de esa época, ahí en Turquía. Entonces, pero esta confianza y esta relación que se creó maestro-discípulo pues fue muy, muy importante para que Pablo confiara y dejara en manos de a la iglesia de Éfeso. Es una carta pequeña, como la mayoría de las últimas que hemos visto de Pablo, y esta consiste en 4 capítulos. La primera es una exhortación directa a Timoteo, en la cual le habla y le dice que siga con el ministerio, que siga predicando, que siga testificando. El segundo capítulo le habla de cómo ser un soldado de Jesús, qué es lo que debe de él hacer para no flaquear, para él estar firme y seguir con este ministerio. Recordemos que estas son una de las últimas cartas de Pablo y él quiere que todo lo que él aprendió de Jesús y todo lo que ha enseñado no se pierda, sino que tenga continuidad y el mensaje y el evangelio puedan seguir creciendo a lo largo pues, de la historia y del mundo. Entonces él necesita tener una persona fiel que pueda continuar con ese legado y esa carrera. Por eso mucho les puse esta imagen de 2 corredores en una carrera de relevos. Pablo ya va terminando su vida, su ministerio, y ahora le toca a Timoteo. Después de Timoteo vienen otros y otros y otros, hasta hoy llegar a Miguel, digamos, que es nuestro pastor. Entonces,
van pasando generación tras generación tras generación la, la fiel y sana doctrina, como el que le llama Pablo, para que lo que Jesús dijo, lo que Jesús era y lo que Jesús hizo, no, no se pierda y siga hasta nuestros días. Capítulo 3 habla de cómo serán las personas en los postreros días, y ahí hace una referencia de, de cómo serán en el futuro y cómo es Timoteo. Es una comparación entre dos tipos de hombres ahí. Más que hombres, son seres humanos ahí. Y al final, pues Pablo se despide de Timoteo y lo exhorta a seguir la lucha y la predicación. Es una carta muy dirigida, como vimos, la carta primero a Timoteo es dirigida a la iglesia, dirigida a cómo debe ministrarse la iglesia, y esta es cómo debe de ser la vida de Timoteo para tener ese impacto y y poder seguir con esta sana doctrina y continuar el legado de Pablo. El capítulo 1 empieza, como todas sus cartas, con un saludo. En este caso, va otra vez dirigido a Timoteo. Y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Ahí se ve una muy clara relación que tenía Pablo. O sea, le llama un amado hijo, no solamente hijo, sino también amado. O sea, era de sus discípulos consentidos, de los que más añoraba, de los que más quería. Dice: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Dice el capítulo, el 2 Timoteo 1, 3, 5, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Está hablando de Timoteo. Dice: deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Ahí vemos la importancia de su mamá y de su abuela. Ellas fueron las que le instruyeron a Timoteo en la palabra de Dios, literalmente. Esa fe ferviente, y es impresionante ver aquí cómo dice fe no fingida, porque Pablo, a lo largo de sus viajes y de la fundación de las iglesias, conoce muchas personas que dicen tener fe, que dicen seguir a Jesús, pero no lo hacen de verdad, no lo hacen de corazón, solamente lo hacen como una nueva religión, un nuevo rito, una nueva manera de vida. Y aquí Pablo le hace muy claro a Timoteo decir que él está orgulloso de que su fe es verdadera. Hoy en día pensamos que ser cristiano podría ser un estilo de vida nada más, y no, es mucho más allá. Es una relación, es, es una vida nueva, y no solamente es un accesorio más de, de quienes somos, sino es una esencia de lo que somos. Entonces, por eso aquí me gusta que dice Pablo que la fe de Timoteo no era fingida, y por eso es que le confía tanto a la iglesia de Éfeso. Siguiendo con el capítulo 1, pasa a la parte de la exhortación a Timoteo. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este es uno de los pasajes más famosos de toda la Biblia, y es dado de Pablo a Timoteo, que le dice: a ver, tú tienes un espíritu de, de valentía, de poder, de amor y de dominio propio. Úsalos para ser un buen ministro. No te vaya a dar miedo, no pienses que no tienes con qué enseñar a todas estas personas, con qué liderar, porque Dios, el Espíritu de Dios que ahora está en ti, como dice allí arriba, dice: el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Recordemos que el Espíritu Santo llegó, y al convertirse Timoteo, pues está el Espíritu dentro de él, y eso es lo que le da este valor y este amor y este dominio propio que es necesario para dirigir esta iglesia. Dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de tu Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, que nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos.
repitiendo Pablo como en todas sus cartas que no es por obras, sino es por la gracia de Jesús que somos salvos, para que nadie se gloríe, como dice él, porque, pues bueno, Timoteo puede ser un buen chico, pero aún así sigue siendo un pecador como todos nosotros, y gracias a la gracia de Jesús puede él ser visto sin mancha y ser apto para poder ministrar esto y seguir en el camino de Jesús y de Pablo. Pero hay una parte importante, dice, no te avergüences de dar testimonio del Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones del Evangelio. Como hemos visto a lo largo de los capítulos desde Hechos, bueno, probablemente desde siempre, pero desde Hechos hasta las cartas de Pablo, no es una vida fácil la que llevan los cristianos, no es una vida de prosperidad, no es una vida ya que acepta a Jesús todo me sale bien y camino entre la multitud sin que nadie me diga nada. Está hablando de que ha sido complicado, pero vale la pena arriesgar la vida por Jesús. Hoy en día nos da pena decir, ay, que no se den cuenta que soy cristiano, o no vayan a decir que soy santito, cosas. Cuando tenemos una fe no fingida como la de Timoteo, podemos agarrar y decir, ¿sabes qué? Pueden decir lo que sea, me pueden bulear, me pueden hacer menos, pueden hacer lo que quiera, porque la gente va a querer siempre apachurrar lo que es de Dios. Eso está en la naturaleza del ser humano. Y aquí pues le dice Pablo a Timoteo, no te preocupes por todo lo que te va a pasar, sino recuerda que vale la pena vivir por Jesús. Y luego, al final del capítulo 1, Pablo declara muy bien el propósito de la carta. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia. Aquí es la razón por la cual Pablo está escribiendo esta carta. Él está preocupado porque muchos de sus discípulos, muchos de las iglesias que había fundado, se están desviando con falsas doctrinas. Entonces exhorta a Timoteo y le dice, oye, todo lo que oíste de mí, todo lo que hemos estudiado de Jesús, todo lo que yo te pude dar como testimonio de lo que yo vi de Jesús, eso, pásalo sin mancha, sin ponerle nada, sin quitarle nada, sin mezclarlo con nada, tal cual como yo te lo dije. Son las sanas palabras. Entonces Pablo está confiando en Timoteo, no solamente a la iglesia de Éfeso, sino en la continuidad de una sana doctrina que viene desde Jesús, pasando por Pablo y ahora en Timoteo. Capítulo 2, una vez ya declarado para qué sirve esta carta, Pablo vuelve a exhortar a Timoteo a vivir una vida como soldado de Cristo. Dice 2 Timoteo 2, del 2 al 7. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Como vemos, quiere continuar este hilo y este legado del Evangelio de Jesús. Tú, pues, sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Aquí volvemos a repetir que el hecho de que estés en el camino de Dios no te va a librar de penalidades, de retos, de complicaciones. O sea, te va a hacer entender, te va a dar paz y te va a dar victoria sobre ellas. Y es lo que Pablo le transmite. Recordemos que Pablo está escribiendo esto desde la cárcel y ya en sus últimos días. Entonces, Pablo sabe todo lo que ha pasado, Pablo sabe todo lo complicado que es ser un cristiano en esa época, y que le van a venir persecución a Timoteo. Y le dice Pablo, no tengas miedo, va a venir todo esto, pero no quiero que tú huyas o me dejes o dejes el evangelio por miedo a que te vaya a pasar algo, porque te va a pasar. Pero entonces, tú sé un firme soldado, así como los soldados van a la guerra y dicen, pues yo tengo que morir por mi patria si es necesario,
yo tengo que obedecer, yo tengo que estar firme, yo no puedo tener miedo porque pues si tengo miedo seguramente va a ser más complicado y me van a dar un balazo. Acá le dice Pablo, sé un firme soldado, no, estate firme, derecho, está en posición, no flanquees, no te venzas, sigue adelante por ese comandante del cual eres soldado, que es Jesucristo. Y dice, todo esto hazlo con fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, hablando de Jesús. También después hace unas comparaciones como el atleta, que el atleta debe ser coronado si hace todo de manera legal, refiriéndose de que Timoteo debe de seguir con la sana doctrina y no ser lo deshonesto o buscar la vanagloria para él, o, o, no, o no hacer las cosas como Pablo lo está ordenando o como Jesús decía. Porque Pablo tiene todo este miedo de que Timoteo pueda, por más de que es un buen chico y firme, pueda flanquear y, y abandonar esto por miedo, por persecución, como hicieron las demás personas en Asia. Entonces, seguimos en esta exhortación a Timoteo de seguir con la sana doctrina y de no flanquear y tener valentía. Dice 2 Timoteo del 2, del 8 al 10. Acuérdate de Jesucristo, linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Acá Pablo está dando una declaración impresionante. Dice, si yo tengo que ir a la cárcel y sufrir como un malhechor, y que me hagan todo, y que no pueda ver ni la luz del día, no me importa, con tal de que los que vienen adelante, con tal de los que a los que le fui a predicar, obtengan la salvación de Jesús. Ese debería ser el lema de todos nosotros. Ese debería ser el modo de vida. Es decir, no me importa qué vaya a pasar, no me importa qué me vayan a decir, no me importa si me persiguen, si me encarcelan. Todo esto lo voy a hacer con algo en mente. Que Cristo me salvó y que yo quiero pasar salvación a las demás personas. Y esto es algo impresionante de lo que dice. Y hay una frase que me encanta en este versículo que dice, hasta prisiones a modo de malhechor, dice Pablo, mas la palabra de Dios no está presa. Es una declaración no solamente a Timoteo, sino a todo el mundo que está persiguiendo a los cristianos. Así de, puedes encerrarme a mí, puedes encerrar a mis seguidores, puedes matarme, puedes matar a los discípulos, puedes incluso matar a Jesús. Pero la palabra de Jesús, la salvación, esa no la puedes ni matar ni encarcelar. Y eso está impresionante, porque a través de tantos años, más de 2000 años, seguimos estudiando la palabra de Dios y sigue siendo la que salva a través de esa gracia que Jesús con tanto amor nos vino a dar. Entonces, pues aunque pase lo que pase, aunque quieran quemar las Biblias, aunque quieran callar a las personas, encarcelarlas, matarlas, la palabra de Dios nunca estará presa ni estará muerta, sino que tendrá vida y seguirá adelante. Podrá matar a Pablo, podrá matar a Jesús, pero va a haber un Timoteo que va a seguir, va a haber un Juan que va a seguir, un Pedro, va a haber gente que va a salir y va a continuar esta revolución, esta doctrina, y va a seguir testificando a Jesús por los siglos de los siglos. Jesús se menciona desde Génesis hasta Apocalipsis y va a seguir por los siglos de los siglos. Él nunca lo van a poder callar. Entonces, y lo hemos visto en esta serie 66, que justamente es el propósito, que desde Génesis hasta este capítulo de 2 de Timoteo, hemos visto que Jesús está manifestando y 4000 años antes de que él naciera, ya se hablaba de él, del Redentor, del Salvador. Y 2000 años, 2020 años después, seguimos hablando de él. La palabra nunca va
a ser callada y nunca será presa. Dice aquí una declaración que es como el lema de los soldados de Cristo, podemos decirlo así. Dice Pablo, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Ahí está impresionante porque está hablando de causas y consecuencias. Como dice bueno, aquí podemos sufrir, pero vamos a reinar. Porque sufrir por Jesús, digamos, hacer algo que nos pasa mal y algo que es una recompensa buena. Somos muertos con Él, vamos a vivir con Él. Y aquí abajo dice, si le negáramos, también nos negará. Es una cosa mala y una consecuencia mala. Pero la siguiente frase es muy importante, dice, si fuéramos infieles, Él no nos es infiel. Él siempre va a permanecer fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque Él es fidelidad, Él es justicia, Él es amor. Y eso es algo que pues es Jesús y no puede negarse ni dejar de serlo, no puede dejar de ser amoroso, no puede dejar de ser justo ni fiel. Entonces incluso por más de que nos alejemos, por más de que a veces tropecemos, a veces la reguemos, siempre Él está con los brazos abiertos para cuando nosotros queramos regresar. Y eso es algo que ningún ser en el mundo ni en el universo podría hacer. Muchas veces nos dicen, paga mal con mal y bien con bien. Jesús, a todos los que hicieron mal, aún así, Él permanece fiel para cuando se arrepientan, abrazarlos y aceptarlos. Y dice, si fueran muertos con Él, ahora también vivirán con Él. Entonces, como les digo, el Evangelio en ese tiempo y hoy menos, pero también sigue pasando, no es fácil. Si hay persecución, si hay complicaciones. Si creen que vivir predicando o siendo ministro de alguna iglesia es vivir en comodidad y sin que nada te persiga, pues están equivocados. A veces me da risa que los pastores eh, se suben a predicar y dice, así como ven, también yo tengo pruebas. Y a veces me pongo a pensar, yo creo que tienen muchísimas más pruebas que las que tenemos nosotros, porque si alguien quiere atacar el enemigo, pues es a la cabeza, para que ahí se empiece a desmoronar toda la iglesia. Entonces a veces dicen, no, yo igual tengo pecados y dicen, yo también sufro persecuciones, pues sí, y más que nosotros. Entonces no es una vida fácil, pero es la mejor vida. Es una vida de paz, es una vida de tranquilidad. Y las persecuciones, las pruebas, eso van formando y forjando en su carácter para ser cada vez más y más y entender más, comprender más, amar más, todo y demás. Cada prueba que nos pasa en nuestra vida, Cristo la convierte en victoria y nos tiene una lección y un carácter nuevo. Y eso es lo impresionante. Cada vez deberíamos gloriarnos más en las pruebas, así como lo decía Pablo. Finalizando el capítulo 2, Pablo sigue dando instrucciones a Timoteo de cómo debe de impactar y liderar esta iglesia de Éfeso. Dice Pablo, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarte, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Aquí está hablando Pablo de que no se metan tantos rollos, Timoteo. Hay cosas que con el estudio va a seguir aprendiendo, y hay cosas que gente que no estudió tanto, que lleva poco tiempo, va a querer contender. Y eso pasa desde que Jesús les predicaba a la gente acerca de la ley hasta el día de hoy. Porque a veces no nos damos el tiempo para estudiar tanto y empezamos a contender que si le falta una coma aquí, que si le falta, que por qué esta palabra está aquí y por qué no está acá. Empezamos a pelear por cosas o temas muy triviales y queriendo incluso descalificar la Biblia,
queremos justificarnos a nosotros mismos. Es que aquí en este versículo dice esto, ¿y por qué en este otro dice esto? A ver, vamos a estudiar bien el pasaje, vamos a estudiar el contexto, vamos a estudiar a quién, y eso lleva tiempo, y eso lleva interés, eso lleva estudio. Entonces aquí le dice Pablo, a ver, no se pongan a contender por palabrerías, por cosas. También le dice abajo a Timoteo, no le pongas más palabras, usa la palabra de verdad, no pongas palabrerías, no quieras poner palabras rimbombantes o algunas oraciones muy poéticas, o nada. Ve directo al grano y hazlo con un corazón fingido. A veces, pues, cuando te subes a predicar, pues quieres que todo suene bonito, que todo quede bien, y pues no se trata solamente de eso. Es mejor hablar con palabras simples, pero directas, y que hagan que la gente comprenda mejor el pasaje, o la enseñanza, o como la instrucción de Jesús, a querer adornar mucho eh, la Biblia poniéndole palabras muy domingueras, como dicen, que nada más van a entorpecer a las personas, sobre todo a las personas nuevas. Tal vez ya con las personas que lleven tiempo, bueno, entenderán un poquito más, pero no te quieras lucir solamente por decir, es que en griego la palabra significa esto o esto, cuando a veces ni siquiera lo entendemos nosotros. Entonces aquí Pablo le dice a Timoteo, sé directo, no vayas a, a revolver para que se confundan estos chavos. Tú sé un pastor aprobado, preocúpate más por tener un buen testimonio que por qué tan bonito te va a salir la predicación. Eso es más o menos lo que dice este versículo. Y dice que seas una persona que no tenga de qué avergonzarte. Es el fiel testimonio. Y luego, Pablo le recuerda a Timoteo que este testimonio depende también de huir de las pasiones juveniles. Dice Pablo a Timoteo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha de las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. O sea, no te pongas a pelear con la gente. Tú, mantente en fe, paz, amor, justicia y, y habla con las personas que estén de limpio corazón. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Esta es una instrucción muy importante, sobre todo para las personas que son pastores o los que predican, que dice, va a haber gente que no va a entender, va a haber gente que va a querer contender, y hoy lo vemos mucho en todo. Si tú subes un mensaje a Twitter, o si tú dices algo en una predi, o si tú subes algo, siempre va a haber alguien que va a estar en contra tuya, que va a tener una opinión diferente. Entonces, y cuando nos basamos en la Biblia, y la persona no ha escuchado ese pasaje o no ha intentado estudiar, esa persona va a querer también contender y va a decir, oye, ¿por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Y si el pastor se pone a contender, pues solamente va a endurecer el corazón de la otra persona y no se va a entorpecer y va a tropezar a la otra persona, en lugar de con amor decirle, ok, vamos a estudiar. Mira, aquí en este pasaje dice esto y por esto y esto, pero todo en amor. ¿Por qué? Porque eso es lo que hace que la otra persona esté más receptiva. Si vamos a hacer contender entre el que dice algo y el que dice otro, los dos van a acabar de necios, cada quien va a querer tomar su punto. Pero por eso aquí Pablo dice, a ver, no te pelees con la gente que te vaya a decir cosas contrarias. No sea amable, sé bueno para enseñar, y con mansedumbre corrige a todos los que se oponen. Hay una base, que es la Biblia. Entonces, pues todos los escritos que habían dejado, los evangelios, la ley, profetas, todos los libros que tenían ahí, todos los rollos en esto. Y con esos básate, Timoteo. No empieces a pelearte, que no utilices tu opinión, ni la opinión de ellos, sino aquí en la Biblia dice esto, y así lo tenemos que hacer. Hoy en día seguimos peleándonos por cosas doctrinales que dice, a ver, ¿por qué no estamos peleando por opiniones de si tú crees eso, si yo creo esto? A ver, ¿qué dice la Biblia? Y a eso hay que ir. Me encanta
la frase que utiliza el pastor Tony Evans, que dice, yo no quiero ser popular, yo quiero ser bíblico. Si la opinión que te voy a decir, tú crees que no es muy popular o que no te gusta, pues mira, si está basada en la Biblia, esa es la verdad y es la que voy a decir. No voy a querer adornar nada con tal de, eh, pues, de encantar a alguien más. Yo quiero encantar a Dios y me voy a basar en lo que dice la Biblia. Y eso es lo que debemos hacer siempre. Pasamos al capítulo 3. Aquí en el capítulo 3 habla de cómo van a ser los hombres en los posteriores días. Digamos, en el futuro le está hablando Pablo, y los posteriores días se refiere también a antes de la venida de Jesús. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Está diciendo a Timoteo, va a haber gente egoísta, va a haber gente mala. Evita a todas esas personas, no te contamines con ellos. Va a ser complicadísimo. Tú has crecido en un ambiente basado en la palabra de Dios. Desde chiquito tú fuiste caminado a este ministerio. Yo te, yo te discipulé, yo te llevé. Tú ya viste las complicaciones, pero viste la victoria de Jesús. Pero estas personas van a preferir hacer todo lo que el mundo les ofrece y van a dejar a Dios del lado. Y está hablando desde, desde los que lo dejaron de Asia hasta los del día de hoy. Hoy en día, si tú ves estas palabras, pues escribe muy bien a la humanidad. Somos hombres amadores de nosotros mismos, como a veces lo ponen la generación del selfie. No solamente eso, sino la generación del todo yo. Mientras yo esté bien, no me importa qué pase con los demás. Mientras mis derechos, mis garantías se respeten, no me importan los tuyos ni nada. Tienes que respetar lo que yo soy. Entonces, van a ser avaros, vamos a ser vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. Todas estas cosas que menciona aquí Pablo aplican muy bien a cómo nos comportamos hoy en día como humanidad. Entonces, de estas personas, Timoteo le dice, Pablo le dice a Timoteo, apártate de ellos. No te juntes con ellos, no seas como ellos. Tú estás llevado y estás apartado para algo mucho más grande, una vida eh, mucho más santa y una vida de victoria en Jesús. No te juntes con ellos, que fue lo que hacían los judíos cuando quisieron ser como los demás pueblos. Ellos estaban apartados, ellos tenían una santidad y dijeron, no, queremos ser como los otros pueblos y hacer todo lo que tienen, hacer todo lo que hacen, tener todo lo que tienen, tener reyes. Entonces aquí Pablo dice, no cometes el mismo error. Tú sigue apartado para Dios y evita juntarte y ser como estas personas. Y luego lo compara a Timoteo. Dice, a diferencia de estos hombres de los que yo te estoy hablando, dice, pero tú, has, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Sí, Timoteo, otra vez lo repito, va a ser complicado esto y te van a perseguir. Aquí los romanos no están muy felices de que les cambies a sus dioses por un verdadero Dios. Los judíos no están felices de que Jesús sea el Mesías y y van a querer justificarse en su ley y no en la gracia. Y van a querer meter y van a querer hacer mil cosas y te van a perseguir y te van a decir que estás mal y te van a decir que estás loco y te van a decir que por qué crees en eso. Y son cosas que hasta hoy en día nos pasan. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que hablan de Jesús y dicen, es que ¿por qué crees en Jesús? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? A ver, eso va a estar siempre. Vamos a ser ridiculizados, perseguidos. Y aún así,
Dios va a dar victoria a todas estas personas. Entonces, le dice Pablo, tú no eres como esas personas. Tú mantente en esta conducta, en este propósito y en esta fe, para seguir con la buena doctrina hacia adelante. Sigue hablando Pablo de la diferencia de Timoteo y dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí está la clave de, de, este, de este versículo y este pasaje. Y se las paso. Dice, ¿cómo vas a mantenerte en esta fidelidad? ¿Cómo vas a mantenerte en no contaminarte? ¿Cómo vas a mantenerte apartado para Dios? Firme en lo que Dios dice, leyendo la palabra de Dios. Dice, desde niño tú estuviste leyendo las Sagradas Escrituras, dice, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús. Una persona que quiere predicar, una persona que quiere hablar de Dios, una persona que va a testificar y no lee la Biblia, que solamente se queda con lo que aprendió el domingo o lo que vio en un YouTube o algo así, está perdiendo demasiada información y demasiada sabiduría. Por eso es necesario estar leyendo día tras día, día y noche, como dice Josué, porque eso nos va a hacer sabios para poder defender y enseñar. Y esto es justamente, esta es la definición principal de qué es la Biblia. Recuerdo que nosotros le poníamos esto en la portada de las Biblias que entregamos en las campañas, porque es la definición más precisa de qué es la Biblia hoy en día. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Primer punto, todos los libros, todos los pasajes están inspirados por Dios. Si no está inspirado por Dios, no está en la Biblia. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la definición de qué es la Biblia, qué es la escritura de Dios. Entonces, está padrísimo este pasaje porque te dice, este libro es para que tú crezcas en sabiduría y enseñes, puedas corregir, puedas instruir en justicia. Entonces, hoy les pido por favor que no se lleven nada más pues lo que vemos en un estudio o lo que alguien dice ahí por ahí de un pasaje. Lean la Biblia constantemente, constantemente. Pregunten, hagan dudas. ¿Sabes qué? ¿Por qué está este pasaje allí? ¿Por qué está este versículo? Vayan con sus maestros, reúnanse para estudiarla, reúnanse para leerla, vayan a sus discipulados, a las redes. Todo eso que es estudiar, 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 estudiar la Biblia. Porque eso les va a hacer tener más sabiduría para enfrentar la vida, más sabiduría de lo que es Jesús, de lo que Él dice, lo que Él hace. Y cuando alguien que no conoce la Biblia les llega a preguntar, oye, ¿por qué la Biblia dice esto? ¿O qué opinas de esto? Tú vas a poder responder, no en tu opinión, sino en lo que dice la Biblia directamente. Finalmente, el capítulo 4, ya son, digamos, con la despedida, y Pablo le hace una última exhortación a Timoteo. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, buscará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobre en todo, soporta las aflicciones, haz sobre evangelista, cumple tu ministerio. Este es un legado que le está dando a Timoteo impresionante. Está diciendo, predica la palabra, siempre. Dice, cuando sea oportuno y cuando no sea oportuno también predícala. A veces se predica en momentos que digas, ahorita, ¿por qué me estás hablando de Dios? O dices, por ejemplo, una campaña de Navidad, pues es obvio que vas a ir a escuchar de la palabra de Dios. Pero ¿qué tal en un funeral? ¿Qué tal en una fiesta? ¿Qué tal en un momento complicado? ¿Qué tal en un momento bueno, un momento de victoria? ¿Cuándo se debe de predicar la Biblia y cuándo no? Aquí le dice para Timoteo, predícala siempre.
siempre predícala. Si estás en una campaña, estás el domingo en la predi, predícala. Pero también si estás un martes a las 4 de la tarde en un funeral, predica, porque esa palabra va a llegar a los oídos de la persona que necesita escucharla. Y aquí le dice Pablo, aparte de esto, va a haber un tiempo en que no va a haber palabra sana. Todo el mundo va a empezar a mezclarse, todo el mundo va a sacar que su religión por acá, que la religión por acá, que ahora tenemos una denominación esta, que tenemos una denominación acá, y todos le van a meter a su cuchara y van a hacer una mezcolanza de la palabra de Dios con humanismos, con cultura, con otras religiones, y vas a ver que hay iglesias por todos lados, por todo México, por todo el mundo, que cada quien predica lo que quiere. Y muchos dicen basarse en la Biblia y ni siquiera la han abierto. Entonces, por eso dice Pablo, enfócate a estudiar la Biblia y empieza a predicarla de manera limpia. Sé sobrio en todo y soporta las aflicciones, haz sobre evangelista, cumple tu ministerio. Sé firme, sé soldado de Dios. Estamos. Porque si tú flaqueas, vas a condenar a todos los que vienen después de ti. Y bueno, ya después de que Pablo le exhortó todo lo que tiene que hacer Timoteo, ya pues Pablo se está despidiendo no solo de él, sino del mundo literalmente. Dice, porque yo estoy para ser sacrificado. Esta es una palabra impresionante, dice. Pues ya Pablo sabe que lo van a matar pronto. Dice, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Este es, digamos, lo que está escrito en la lápida de Pablo, literalmente. Pablo dice, ha sido una carrera, fue larga, pero ya la he acabado. Y he ganado. O sea, ya gané, hice lo que tenía que hacer, me mantuve firme, corrí como Jesús dijo, y hoy estoy en paz, estoy tranquilo, y confío en ti, Timoteo, de que vas a seguir este ministerio. Por eso es que les puse mucho esta imagen de la carrera. Pablo ya terminó su carrera, ahora le toca a Timoteo. Y luego de Timoteo van a venir más y más y más y más. Entonces, pues Pablo ya se está despidiendo aquí de nosotros y de Timoteo. Y ya nada más para cerrar, Pablo pues le incita a Timoteo y le pide, por favor, ven a verme, porque él pues, ya sabe que su tiempo está acabando, se está muriendo. Entonces le pide a Timoteo, ven aquí a Roma, a la prisión, y pues para despedirme de ti, literalmente en persona. Aquí les puse tres pasajes diferentes que están en este capítulo 4, pero bueno, que tienen la misma relación. Dice, procura venir pronto a verme. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Está juntando, digamos, a todos sus discípulos, a todos sus conocidos. Decirle, Pablo, llamo a morir, ahí les encargo que sigan predicando el Evangelio por toda Asia, por todo el mundo. Pablo, Marcos, Lucas, Timoteo, dice, para que pues continúen este ministerio que Jesús les dejó a ir a predicarle a los gentiles. Le dice Pablo, procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos, todos estaban allá en Roma con él. Y las últimas palabras de Pablo en este libro de 2 Timoteo es, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Pablo siempre tiene su final y sus saludos al inicio. Entonces, esto es de lo que habla el libro de Timoteo. Como les he dicho siempre en estos estudios, pues nosotros nada más les damos como que la probadita para que les dé el interés y las ganas de ir a leer el capítulo completo, el libro completo. Y no solamente esto, sino que si hoy están viendo eh, este estudio, alguna persona que está empezando como pastor, alguna persona que es la segunda generación de una iglesia, algo así, que se sientan exhortados, como Pablo exhorta a Timoteo, y decirles que no es algo, pues, o sea, no es un cargo normal, es un cargo de muchísima responsabilidad, es
un cargo en el cual tenemos que estar, o tienen que estar bien firmes, ser soldados y hablarlo con verdad, porque si tú no pasas la sana doctrina, se empieza a hacer una mezcolanza, se empieza a tropezar gente, y tú eres el responsable y tú estás condenando a esa gente que no está enseñando bien. Entonces, por eso, lean todos los días, estudien, y si tienen el don de enseñar, y si tienen la responsabilidad de enseñar a un grupo, háganlo con la profesionalidad, háganlo con la seriedad que tiene que hacerse todo esto, porque están en sus manos el pasar esta sana doctrina de generación en generación en generación, así como Jesús la pasó a sus discípulos, luego Pablo, y luego a Timoteo, y luego pasan esta estafeta que es el Evangelio. Entonces, hoy mi recomendación y mi exhortación es: estudien mucho, lean mucho, para poder tener mayor conocimiento y no solamente estar contendiendo con sus propias opiniones. Porque muchas veces pensamos una cosa o nos mezclamos de algún humanismo, algún pensamiento social que no está en la Biblia. Entonces siempre hay que remitir todo a la Biblia. Repito esa frase que me gusta de Tony Evans: es: no hay que ser populares, no hay que dar la opinión popular, sino la opinión bíblica. Si te preguntan algo, no lo digas solamente de tu ronco pecho, de lo que tú crees que está bien, sino remítete a lo que dice Dios y a lo que dice la Biblia. Pues bueno, esto es lo que preparamos hoy. Vamos a cerrar con una oración para que Dios nos dé esa sabiduría y esas ganas de estar siempre leyendo y estudiando. Entonces, que me acompañen. Ay, Dios, pues cuántas gracias te doy, Señor, porque nos has dejado a personas como Pablo, Timoteo, Jesús principalmente, Señor. Gracias porque nos has puesto tu palabra y podemos estudiarla día con día. Hoy en día es muy fácil acceder a ella, Señor, pero a veces damos eso por hecho y a veces no la estudiamos como deberíamos. Danos esas ganas, ese tiempo, ese fervor, esas ganas de querer siempre estar leyendo día y noche para que podamos conocerte más, aprender más de ti, crecer y poder instruir a los demás, Señor. Tú nos has llamado a compartir el Evangelio y tenemos que hacerlo de la mejor manera, Señor. Prepáranos, danos sabiduría, danos paz, danos paciencia y danos mucho amor, Señor. Que no nos volvamos personas contendiosas, que estemos peleando por opiniones, sino que en amor siempre vayamos a la Biblia, Señor, a estudiar y a basar todo lo que nosotros estamos diciendo. Hoy, Padre, también te quiero pedir que si alguno está escuchando esto por primera vez, que pueda conocer que tú, que tú enviaste a tu Hijo, Señor, a salvarnos del infierno, Señor. Que nosotros vivíamos como pecadores, que nosotros nos apartamos de ti, Señor, pero que tú, gracias al sacrificio de Jesús, nos ves hoy con pureza a los que hemos aceptado ese regalo, Señor. Te pido mucho por las personas que todavía no te conocen, Señor, porque puedan escuchar tu palabra, Señor, que estén abiertos sus oídos, su corazón y su mente, Señor, para que puedan recibir el plan de salvación y poder tomar una decisión a favor de ti, Señor. Te pido mucho por ellos, te pido mucho por nuestra iglesia, Señor. Sigue preparando a las generaciones que vienen, Señor, que sigamos pasando día con día lo que dice la Biblia, Señor, de la mejor manera y la más apegada a tu palabra, Señor. Que no le pongamos nada, que no lo basemos en nuestras opiniones, sino que nos basemos siempre en tu palabra, Señor, y sigamos compartiendo el Evangelio por muchos años más, Señor. Te lo agradezco todo esto, Señor. Te lo pido en el precioso nombre de tu amado Jesús. Amén. Pues bueno, este es el estudio que preparamos hoy. Y como saben, esta semana es la semana previa a Navidad y en nuestra iglesia tenemos las campañas, que es en este evento que se llama La Esperanza, en la cual Migue el jueves dio una predi muy padre, en la cual vienen canciones y viene plan de salvación, viene también la historia de cómo
de cómo una mujer fue acusada, pero Jesús va y con esa gracia la perdona. Entonces, si tienen la oportunidad, aquí en YouTube también está grabado ese video, véanlo. Y también los exhorto a que se conecten el domingo a las 11:45. Vamos a tener la segunda plática de Navidad para que también compartan con sus seres queridos, sus amigos, su familia ese video para que ellos también puedan escuchar de qué se trata la Navidad en verdad, de por qué tuvo que venir Jesús y de cuál es lo más importante, de qué es lo más importante que tienen que escuchar en su vida, que es que Jesús vino a la tierra para restablecer esta relación que nosotros rompimos entre Dios y nosotros. Entonces, les recomiendo mucho, compartan ese video, véanlo y nos vemos el próximo sábado aquí con esta serie 66 y el domingo con la plática de Navidad. Bueno, Dios los bendiga, nos estamos viendo. Hasta luego.